¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias una vez más por conectarse a nuestro segundo taller digital Conecta BIM 2025, el espacio donde exploraremos las tendencias, innovaciones y oportunidades que están transformando al sector bancario e inmobiliario. En cada edición contaremos con invitados muy especiales de distintos sectores. Todos ellos nos compartirán su experiencia, los retos y las oportunidades del mercado actual. Yo soy Olimpia Revuelta y hoy hablaremos sobre un tema que ha generado mucho interés últimamente, los famosísimos CETES. ¿Aún conviene invertir en renta fija? Pues bueno, para ello contamos con un ponente de lujo, Emanuel Villagómez, quien actualmente se desempeña como director de Banca Patrimonial BIM. Ha desempeñado cargos directivos desde el 2010, destacándose en la estrategia comercial y el desarrollo de productos para redes de ventas especializadas como bancarios, bursátiles y fintech. Además, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas AC y ha cursado programas de desarrollo directivo en IPADE Business School y EGADE Business School. Esperamos que disfruten muchísimo de esta sesión y encuentren información valiosa para ustedes. Y no olviden dejar sus preguntas porque al final de la sesión estaremos respondiéndolas. Emanuel, bienvenido. Muchas gracias Olimpia, buenas tardes, un gusto estar contigo y con la audiencia. Pues el gusto es para nosotros, ahora sí que ilústranos, por favor, ¿qué onda con los CETES? Seguro que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestro episodio del día de hoy, de este podcast de BIM, en donde vamos a revisar si los CETES a 28 días particularmente, siguen siendo o no una buena inversión al día de hoy. Para esto les preparamos un análisis muy profundo de qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que estamos esperando de cara hacia el futuro, pero vamos a empezar con un poquitito de historia. En esta lámina yo no les voy a decir cuál fue la mejor, sino cuál fue la peor inversión que yo pude haber realizado en los últimos 5 sexenios. 2 observaciones antes de empezar. Toda la información que estamos viendo aquí es pública y está disponible en la página de Banco de México. La segunda observación, lo que hicimos fue tratar de identificar, o no tratar, sino identificar, la tasa real de cada una de diferentes opciones de inversión. ¿Por qué la tasa real? Porque es realmente como crece mi dinero, como realmente crece mi patrimonio. Ahora, ¿cómo identifico la tasa real de una inversión? La verdad es que es muy sencillo. Tengo que restarle a la tasa nominal la inflación. Y para que quede claro, vamos a ver un ejemplo muy rapidito. Supongamos que alguno de ustedes me llama el día de mañana y me dice, Manuel, ¿cuánto me pagas por una inversión de $1,000,000 a un año? Y yo les dijera el 10%, ojo, pago mucho más, pero meramente para hacer fácil el ejercicio, supongamos que yo les dijera el 10%. Este rendimiento es el nominal, el que ustedes y yo estaríamos pactando el día de mañana por teléfono. A ese 10% habría que restarle la inflación. Y nuevamente, para hacer fácil el ejemplo, vamos a suponer que estuviera en 5%. Afortunadamente está por debajo de ese 5, pero para que sea sencillo, identificaríamos la tasa real restándole a la nominal, es decir, el 10%, el 5 de la inflación, para tener finalmente un rendimiento real de apenas la mitad de la tasa nominal. Así es como está compuesta la información en esta presentación, lo que les vamos a mostrar en adelante, porque es la tasa real donde yo me tengo que fijar siempre para saber si mi dinero está creciendo o no. Entonces, dicho esto, arrancamos con, nos vamos en un viaje hacia atrás, al pasado, en donde en el sexenio del 2000 al 2006, con Vicente Fox como titular del Ejecutivo, encontramos que la peor inversión que yo pude haber realizado en este sexenio fue en el tipo de cambio. ¿Por qué digo esto? Haberme dolarizado. Porque el rendimiento en ese periodo nominal fue del 6.99%, mientras que la inflación fue del 5.26%. Entonces, si hago la resta que les comentaba en un principio, si a 6.99 yo le resto el 5.26, me da un rendimiento de apenas el 1.73% a tasa real. ¿Qué fue lo que pasó con Felipe Calderón? Encontramos que la peor inversión que pude haber realizado fue en los CETES a 28 días, con un rendimiento nominal del 6.02 menos una tasa de inflación del 4.35, me deja apenas con 1.67 de rendimiento real. ¿Qué sucede en el siguiente sexenio? Con Enrique Peña, identificamos que la peor inversión que yo pude haber hecho entonces fue en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, en las acciones, porque apenas si obtuve un rendimiento del 5.57 nominal
menos una inflación del 3.98%, me deja apenas con un 1.59% de rendimiento real. Ahora, ustedes, amigos, me podrán decir, pues la verdad es que no pasa tanto. Si me equivoco, pongo todo mi dinero en alguna de estas tres opciones, pues lo peor que puede pasar es que tenga un rendimiento del 1 punto y piedritas. Pues no, lamentablemente no, la cosa se puede poner considerablemente peor. Vamos a ver cuál hubiera sido la peor inversión que yo hubiera realizado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y créanme que esto que les voy a contar, lamentablemente lo vi hacer a muchísimos de mis clientes. Encontramos aquí que el rendimiento nominal en el tipo de cambio en el sexenio anterior fue de menos 15.80%. Aquí no le resto la inflación, sino que se la sumo. ¿Por qué le sumo la inflación a este rendimiento negativo? Porque si yo hubiera dejado mis pesos abajo del colchón, hubieran perdido valor adquisitivo por la inflación, es decir, este 4.59% que vemos aquí. A eso, además, invertí mis recursos en los dólares, que tuvieron un rendimiento negativo durante el sexenio de López Obrador de menos 15.80. Resultado real final en tasa real, menos 20.49%. Y esto, pues por supuesto, como les digo, lamentablemente le sucedió a muchos clientes. Muchos de ellos se dolarizaron en niveles cercanos a 25, pero durante todo el sexenio anterior, el tipo de cambio más bien fluctuó o se acercaba a niveles de 16. Entonces, toda esta diferencia estuvo presente en buena parte del sexenio y dio como resultado estos rendimientos a tasa real negativos tan importantes. ¿Qué está pasando en este sexenio? Un poco para ver la historia actual. Nuevamente, la peor inversión que yo hubiera podido realizar desde que asumió Claudia Sheinbaum el año pasado fue nuevamente el tipo de cambio. Rendimiento nominal el 6.14%, en donde si yo le resto el 3.96, me da un rendimiento real de apenas el 2.18%. Ojo, esto es con todo y Trump, los aranceles, toda la volatilidad que está pasando en los mercados internacionales, en fin, como resumen, dos cosas que observar de esta lámina. La primera, nadie puede ver el futuro. Nadie les puede decir con precisión y con realidad cuál es el mejor activo para invertir todo tu dinero. Y como nadie tiene esa bolita de cristal, lo mejor que puedo hacer es diversificar. La segunda, el tipo de cambio ha sido de manera sistemática, vemos en este análisis que de los 5 últimos sexenios, en 3, la peor inversión ha sido en el tipo de cambio. Ahora, con esto no les quiero decir que no compren dólares. Lo que les quiero decir es que si vas a hacer una apuesta, hazla con poquito dinero, con una parte pequeñita de tus recursos. El tipo de cambio no es nada más que un precio más dentro de la economía. No significa que si hoy se deprecia o se aprecia, la economía va mejor o peor. Pero los mexicanos tenemos muy metida en la cabeza que el tipo de cambio es un refugio seguro de nuestros recursos. No necesariamente, no es lo que dice la historia. Finalmente, comentarles que a lo largo de los últimos, desde el 2018 y a la fecha, la inversión, que de manera sistemática también ha dado rendimientos reales por arriba de la inflación y por arriba tanto de las acciones como del tipo de cambio, son los CETES a 28 días. Ahora, me van a decir muchos de nuestros amigos que están hoy por hoy conectados, ¿dónde invierto mi dinero? Vamos a ver cómo les hubiera ido en porcentaje nuevamente desde el 2018 y a hoy. Encontramos que el tipo de cambio, que es la línea gris que vemos hasta abajo, pues hubiera tenido este rendimiento cercano al 6%. ¿Qué pasa si este cliente hubiera invertido todos sus recursos en la Bolsa Mexicana de Valores? Pues bueno, vemos esta línea azul, que es la de en medio, con todas esas alzas y esas bajadas, esos picos y esos vados, que no es para todos los inversionistas. No todos tenemos el estómago para soportar este tipo de volatilidad. El rendimiento, pues también cercano al 6, 6,5. ¿Qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera invertido en CETES? Pues encontramos que sin lugar a dudas es el rendimiento más alto de estas tres opciones, superando el 8%. Hoy por hoy, la deuda gubernamental, es decir, los CETES a 28 días, es aquello que buscamos todos los inversionistas. Y todo lo que buscamos los inversionistas, ya seamos chicos, medianos o grandes, es lo mismo. Obtener el mayor rendimiento posible con el menor riesgo posible. Eso, hoy por hoy, son los CETES. Ahora, ¿hay algo mejor? Por supuesto que hay. ¿Qué hubiera pasado? Aquí les ponemos un ejemplo, los valores finales que tendríamos a mayo de 2025. Si yo hubiera invertido 10,000 pesos en 3 diferentes opciones, las que hemos venido analizando desde el 2018.
Bueno, pues encontramos el tipo de cambio, nuevamente hasta abajo, por supuesto, de los 10,000 que yo invertí, apenas yo hubiera recuperado lo que inicialmente metí, más apenas 75 pesos de rendimiento. ¿Qué hubiera pasado en la bolsa? De los 10,000 iniciales me quedo con 11,150 y de haber invertido en BIM, específicamente en nuestro producto BIM CETES Plus, hubiera prácticamente duplicado mi inversión inicial en un plazo tan corto como puede ser del 2018 a hoy. ¿Qué es BIM CETES Plus? Les decía yo que es nuestro producto estrella. Lo que hace es ofrecerle a nuestros inversionistas una sobretasa sobre los CETES de 28 días. Los CETES de 28 días pueden fluctuar, pueden subir o pueden bajar, pero la sobretasa que les ofrecemos esa siempre es fija, que puede llegar a ser hasta 3 puntos adicionales. Nuevamente un ejemplo fácil. Oye, Manuel, que los CETES se van a 15, te pago 15 más 3 puntos porcentuales, es decir, 18. Que se bajan a 5, nuevamente 5 más los 3 puntos porcentuales que siempre son fijos, me da un rendimiento final del 8%. Otra característica más que tiene este producto es que me paga los rendimientos mes a mes. Y estamos en el banco inmobiliario. A mí me gusta hacer el símil de este producto con adquirir un bien inmueble y rentarlo, porque de manera puntual vas a obtener tus rendimientos, vas a tener un rendimiento, por supuesto, seguro, pero con la gran diferencia de que aquí no hay inquilinos que no pagan, no hay temblores, no hay incendios, no hay inundaciones, no hay nada de eso. Aquí recibes de manera puntual, mensual, el rendimiento que te ofrecemos y además cuentas con el seguro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que te cubre hasta aproximadamente 3.1 millones de pesos al día de hoy. Es decir, es una inversión ganadora y segura a todas luces. Bien, ¿qué más? Ya vimos un poquito de historia, ya vimos un poquito del pasado. ¿Qué podríamos esperar de aquí en adelante y hasta que termine el año? Les traje aquí una muestra de diferentes notas que han sido todas ellas publicadas de manera muy reciente en cuanto a qué es lo que se puede esperar para la tasa de interés de aquí a que termine el año 2025. El economista, Banxico moverá su tasa de interés hasta el segundo semestre del 2024. Aquí tenemos notas que están no necesariamente actualizadas, tuvimos un errorcito técnico en la presentación, pero bueno, se los ajustamos. Denos un segundito y regresamos a esta presentación que me estoy dando cuenta en este momento que no la tenemos actualizada. Mil disculpas. Simulador de inversiones de la Conducef. Déjenme comentarles qué es esto. Este es el rendimiento del Banco Inmobiliario Mexicano comparado contra todos los bancos que hoy por hoy componen este sistema. Somos tantos como 50 bancos, audiencia. No se los pongo aquí los 50 porque la verdad es que le ganamos a todos. Entonces no tiene ni caso ponerlos a todos ellos. El Banco Inmobiliario, según la Conducef, no nosotros, tiene un simulador en donde lo que hace es precisamente eso, simular qué es lo que hubiera pasado con una inversión de 10,000 pesos que yo hubiera estado reinvirtiendo cada 28 días y al final cuál hubiera sido el rendimiento que hubiera obtenido. ¿Cuál fue el rendimiento final en esta simulación a 5 años? Por 10,000 pesos invertidos en el Banco Inmobiliario Mexicano, hubiera tenido una ganancia de más de 5,000 pesos para llegar a estos 15,540 pesos finales. Como ven, muy por encima de prácticamente todos los bancos que están en el sistema financiero mexicano. Nuevamente no lo decimos nosotros, lo dice la Conducef, en donde pues esto es completamente público, les podemos mandar la liga para que se cercioren y contrasten cuál es el banco que en el largo plazo siempre paga por arriba de prácticamente todos los demás. Hay de repente, por supuesto, ofertas que suelen lanzar nuestros competidores, rendimientos que pueden ser muy atractivos, pero siempre son en plazos cortitos, 3 meses, 4 meses, 6 meses en el mejor de los plazos. En el largo plazo, el banco que tiene la mayor consistencia en cuanto al pago de los rendimientos es, sin lugar a dudas, el Banco Inmobiliario Mexicano. Los invito a que entren en esta herramienta de la Conducef. Es una herramienta muy útil para que puedan contrastar esta información que les estoy comentando. Un poco de nuestras soluciones. ¿Qué tenemos en el Banco Inmobiliario Mexicano que nos puede servir para apuntalar su patrimonio? Para ayudarlos a realmente crecer esos recursos que sean sobre todo por arriba de la inflación, como veíamos en la primera lámina, en la de las caritas de los expresidentes, y que realmente puedan entonces, como les digo yo, alcanzar ese sueño financiero que tienes, cualquiera que este sea, jubilarte antes, la educación de tus hijos, la educación de tus nietos, comprar un bien inmueble, cualquiera que sea tu fin financiero, nosotros tenemos la herramienta para alcanzarlo. Pagabim, que es el primero que está del lado izquierdo, encontramos esto que es un PRLV.
un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, conocido por todo el mundo. Tanto el capital como los intereses se pagan al final de la inversión, ya sea 28 días o un año, el rendimiento tanto como el capital se paga al final. Inversión BIM Plus, ¿qué es esto? Este es un certificado de depósito. Opera muy similar a un pagaré, con la gran diferencia de que aquí no te tienes que esperar al vencimiento para recibir tus intereses, sino que se te pagan puntualmente mes tras mes. C de rendimiento inmediato, este es un producto en donde estamos innovando, sin lugar a dudas, como banco, en donde aquí no te pago el rendimiento ni al final ni cada mes, sino que te lo pago por adelantado. Ese rendimiento pues lo puedes volver a reinvertir y entonces tener este interés compuesto que te va a permitir tener una tasa realmente alta al final de la inversión, o llevártelo o hacer lo que quieras con él. Lo interesante de este producto es que te lo pagamos desde el inicio de tu inversión. Y finalmente, BIM CETES Plus, que como les decía yo, es nuestro producto estrella, es el producto que te otorga un rendimiento de CETES, cualquiera que sea la tasa en el momento del pago de tu cupón mensual, más un rendimiento que les decía yo que siempre es fijo y que siempre puede llegar hasta ese 3%. Y finalmente, comentarles a todos nuestros amigos que se conectaron el día de hoy a nuestro webinar. Nuevamente, muchas gracias por estar en este podcast conectados. La promoción que tenemos para todos ustedes es este rendimiento en nuestro producto BIM CETES Plus de CETES más 3, que toda la presentación les he venido hablando de este rendimiento y me vas a decir, pues, ¿cuál es la oferta, ¿no? La verdad es que hemos tenido que bajar este rendimiento en fechas recientes. Pagamos CETES más 2.90, pero para todos aquellos que se conectaron a este podcast el día de hoy, les vamos a respetar esta tasa que habíamos venido manejando de CETES más 3%. Cosas bien importantes a destacar. Una, tanto tu capital como tus rendimientos están garantizados. Recuerden que tenemos ese seguro del IPAB, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que te cubre hasta esos 3.1 millones de pesos. Sin comisiones. El Banco Inmobiliario Mexicano es uno de los pocos bancos que hay en el sistema que no te cobra. No te cobra como persona física ninguna comisión, ni por expedición de cheques, ni por mi tarjeta, ni por manejo de cuenta, ni por ninguna comisión. Los invito aquí también a que hagan un ejercicio. Revisen el estado de cuenta de otro banco donde tengan su dinero, identifiquen el pago de su comisión mensual y eso multiplíquenlo por 12, amigos. Se van a dar cuenta de cuál es el cover que les está cobrando ese banco por darles chance de que sean sus clientes. Esto en BIM no existe. Y cabe destacar, por supuesto, que estas comisiones deterioran de forma muy sensible tu rendimiento. Eso es algo que no solemos analizar los mexicanos, al cuando menos no a cabalidad, pero créanme que puede ser una cantidad importante dependiendo en el banco en donde estés. En BIM no tenemos ninguna comisión. Bien importante, esta promoción es válida únicamente registrándote el día de hoy. Es a partir de 100,000 pesos de dinero nuevo. ¿Cuál es el dinero nuevo? Aquel que no esté en BIM. Y bueno, pues lo importante aquí es que te puedas registrar a través de este código QR que ahí les dejo en la pantalla. Si le quieren tomar una foto por ahí en el celular, y alguien de mi equipo se pondrá en contacto con cada uno de ustedes para que podamos empezar a asesorarlos y apuntalar su patrimonio de manera importante, siempre por arriba de la inflación, siempre creciendo tus recursos de forma significativa y comparado contra las otras opciones que veíamos en la presentación, sin lugar a dudas, hoy por hoy los CETES a 28 días, y si a esto le sumas 3 puntos porcentuales que te estamos ofreciendo para invertir con nosotros, si es que estuviste en este podcast el día de hoy, es una inversión ganadora a todas luces. Y bueno, pues antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas, si es que las hay, mientras nosotros aquí hacemos un ajuste en nuestra presentación, pues Olimpia, agradecerte que me has tenido como invitado en este episodio. Muchas gracias, Olimpia, muchas gracias a todos. Me quedo por aquí pendiente por si hay alguna duda, algún comentario. Emanuel, muchísimas gracias. Amigos que nos están viendo, nos están escuchando, pues ya lo saben, es hora de invertir en BIM. La verdad es que a mí me dieron ganas. Yo dije, Emanuel, ayúdame, asesórame. ¿Qué tengo que hacer? Porque soy una chava trabajadora. Pero bueno, vámonos a la sesión de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el rendimiento actual de los CETES comparado con la inflación? Ok, bueno, pues es básicamente el análisis que les presentamos hace un ratito, pero vamos a ver qué pasaría hoy, en este momento. El rendimiento de los CETES es de 8.55%, esto es actualizado al día de hoy, mientras que la inflación sigue con el mismo dato que les presenté
en la primera lámina de 3.96. Esto me deja con un rendimiento final real de 4.59%. Olimpia, ese sería tu rendimiento real, prácticamente ese 4.6% de rendimiento. Está súper bien. Tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿qué horizonte de inversión es más conveniente para instrumentos de renta fija que el día de hoy? Bueno, sí. Miren, la expectativa en cuanto a las tasas de interés es que sufran un ligero ajuste a la baja en lo que resta del año. Tener tasas como las tuvimos antes del COVID, que llegaron a estar en cero, por ejemplo, en los Estados Unidos, o en Japón llegaron a estar incluso a negativas. O sea, si invertías tu dinero en un banco japonés, te regresaban menos lana de la que invertiste al principio. Esto es una anomalía que difícilmente vamos a llegar a volver a tener en el mundo. Fueron circunstancias muy particulares derivado de la crisis del 2008, en donde se bajan las tasas para tratar de que la economía resurja. Hoy por hoy estamos en otra circunstancia. Difícilmente regresaremos a rendimientos tan bajos. Sí estamos esperando que los CETES pudieran bajar durante este año, y estoy hablando hacia el último trimestre, a niveles entre 7.5 y 8. Nuevamente, nadie tiene la bolita de cristal. Nadie te puede decir con absoluta precisión qué va a pasar en el futuro. Por eso la recomendación siempre es diversificarte. Poner poquito dinero en muchas cosas. Pero lo principal, es decir, la parte que vas a tener como las raíces de un árbol, es sin lugar a dudas una inversión en deuda o en renta fija. El plazo, mientras más largo sea el plazo que tome hoy, mayor rendimiento voy a tener durante todos estos meses si lo amarro ahora. Entonces, la recomendación, sin lugar a dudas, sería tomar una inversión a más de un año y medio, incluso hasta 2. Difícilmente creo que continuemos viendo tasas tan altas como las que tenemos en este momento. Entonces, la invitación a todos nuestros amigos es esa: invertir en el plazo más largo posible con la tasa más alta posible. Eso, hoy por hoy, es con nosotros a través de BIM CETES Plus. Oye, hablando de BIM CETES Plus, ¿cuál es el monto mínimo para invertir en banca patrimonial? 100,000 pesos, Olimpia. A partir de 100,000 pesos podemos ayudarte a empezar a construir ese portafolio del que hemos venido hablando, teniendo esa asesoría de parte de nuestros banqueros patrimoniales que te van a estar escuchando. Hay que ver a nuestros banqueros como si fuera el médico, ¿no? Un médico necesita tener todo tu historial para entonces poderte prescribir la medicina que te va a curar. Con tu banquero debe de ser una relación muy similar. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Ayudarte a tener una reserva en dado caso, si llegaras a tener alguna emergencia. Invertir en los plazos correctos dependiendo de cuáles son tus metas financieras. Toda esa información es la que nuestros banqueros patrimoniales en BIM deben de conocer para poderte asesorar de la manera correcta. Oye, Manuel, otra pregunta más. ¿Cómo se comparan los CETES con otras alternativas de bajo riesgo, como pagarés bancarios o fondos de deuda? Mira, generalmente los pagarés tienen que ofrecer un rendimiento por arriba de los CETES. La tasa libre de riesgo se le denomina en México para hacer cualquier estudio financiero, son esos los CETES. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano nunca ha caído en moratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que te digan no te pago. Entonces, los bancos, por definición, tienen que ofrecer una tasa por arriba de la que te ofrece el gobierno para que inviertas con ellos. Son rendimientos muy similares, salvo en el caso de BIM, que nosotros te ofrecemos estos 3 puntos adicionales, pero los pagarés suelen tener un rendimiento por arriba de los CETES a 28 días. Con un riesgo, te diría yo, la verdad es que muy, muy similar. Pero, por definición, tienen que hacerlo para poder llegar inversionistas a sus bancos respectivos. Oye, ¿y qué conviene ahora invertir en tasa fija alta o tasa variable? Yo te diría nuevamente que como nadie puede predecir con precisión qué va a pasar, siempre tengas diversificado incluso la parte que tienes en deuda o en renta fija. Puedes tomar o debes de tomar una posición que sea cortita, que la tengas disponible en todo momento como tu fondo de emergencia. ¿Cuál es un fondo de emergencia? Aquel que está compuesto por tus gastos mensuales multiplicado por 3. Pero cuando hablo de tus gastos, que anotes absolutamente todo, no solo tus gastos corrientes como puede ser la hipoteca o la renta. Ese café que te compras en la mañana también lo tienes que anotar. Cuando llegues a una suma total, eso lo multiplicas por 3 meses y esa debe de ser tu reserva que debes de tener líquida ante cualquier cosa. ¿Qué más? Dependiendo de tus objetivos, el resto de tus recursos debieras de tenerlo invertido, sí, una parte a tasa fija, pero otra también importante en este instrumento que tenemos a tasa variable, porque insisto, como nadie puede ver qué puede pasar hacia adelante, esta tasa que hoy está bajando se puede o mantener ahí o incluso regresarse.
¿Por qué se puede regresar la tasa o volver a subir? Dependiendo de la inflación. Si la inflación se mantiene contenida, es posible que las tasas continúen con esa ligera trayectoria a la baja que esperamos de aquí hacia finales del año. Pero si la inflación no cede y por el contrario empieza a subir, lo que va a tener que hacer el gobierno es subir su tasa de rendimiento, la tasa de referencia de Banxico, que es la que tomamos todos los bancos para fijar nuestros rendimientos. Entonces, dicho todo esto, siempre es importante que tengas una parte en el corto plazo y el resto de tus recursos. Toma un porcentaje en el que te sientas más cómodo, que sea el mayor, ya sea el fijo o el variable, pero ten de las dos. Oye, antes de continuar con la diapositiva que tenemos pendiente, tenemos una pregunta más, que es, ¿cuál es la diferencia entre invertir en CETES o algún bono de liquidez, por ejemplo, de casas de bolsa? Mira, aquí la diferencia es brutal. Los certificados bursátiles se llaman así porque es una empresa quien sale al mercado a pedir dinero prestado. Se llama mercado de deuda porque yo le debo, digamos, yo gobierno, vamos a poner ese ejemplo, cuando yo emito un CETE y alguien me lo compra, yo tengo una deuda con esa persona que compró ese CETE, ¿no? Yo le devuelvo el capital inicialmente invertido más el interés que pactamos al inicio de la inversión. En una empresa es exactamente lo mismo. Emite un certificado bursátil en donde la gente puede invertir en él, pero ahí no hay ninguna garantía. ¿Cuál es la garantía? Pues la suerte de esa empresa. Si le va bien a esa empresa, seguro que me van a devolver mis recursos más mis intereses, pero ahí no hay seguro del IPAB. Ahí lo que estás comprando es el riesgo emisor, se llama, es decir, el riesgo de la empresa en la que vas a estar invirtiendo. Nuevamente, la recomendación es, si vas a querer tomar una apuesta por ahí, en ese sentido, tiene que ser un rendimiento muy atractivo y dos, ponlo con una parte pequeñita de tus recursos. Pero esa sería la diferencia. En una le estoy prestando mi dinero al gobierno y en la otra le estoy prestando mi dinero a una empresa. Puede ser mediana, chica o grande, en eso es en lo que hay que fijarse de manera muy en particular. Oye, Manuel, muchísimas gracias. Para todos los que tengan más dudas o preguntas, recuerden que tenemos un código QR donde vamos a tener la facilidad de tener acceso a esta información, ¿no? Entonces, vamos contigo, Manuel, a las diapositivas que tenemos pendientes. Aquí estamos muy atentos. Gracias, Olimpia. Bueno, ya corrigió acá nuestro equipo este pequeño errorcito técnico que tuvimos y estas son las noticias que les hablaba yo hace unos momentos de qué podemos esperar hacia el futuro, qué podemos esperar tanto en la tasa de interés como en el tipo de cambio de aquí a que termine el 2025. El economista nos dice que el consenso de analistas prevé un recorte adicional de 50 puntos base en mayo de este año, tan pronto como la próxima semana, ¿no? Lo que colocaría la tasa más o menos en niveles de 8.50. Se estima que la tasa de interés, dice el financiero, cierra el 2025 en aproximadamente un 8%, según una encuesta que publican ellos mismos. Y Expansión tiene una nota en donde nos comenta, ante la posible recesión que pudiera vivir el país, Banxico tendría margen para recortar su tasa hasta 7.75%. Este es, digamos que el resumen de todos ellos, donde está el consenso de todos los analistas, nos dice lo que les decía hace un rato, que hacia finales de año deberíamos de estar en niveles de entre 7.5 y 8. ¿Que los economistas y los analistas se equivocan? Sí. ¿Que se equivocan siempre? No. Es muy difícil que todo un mercado en su conjunto se equivoquen al mismo tiempo. Entonces, esta estimación es muy certera, es muy seguro que va a fluctuar entre ese 7.5 y 8%, al cual le tienes que sumar los 3 puntos que te damos de sobretasa en BIM. Esa sería la tasa que, digamos que en el peor de los escenarios de este año, podrías estar recibiendo como inversionista estando con nosotros. Y en la siguiente y última lámina, y ahora sí con esta terminamos, ¿qué es lo que podríamos esperar en cuanto al tipo de cambio de aquí a que cierre el presente año? Milenio tiene una nota que habla del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, en donde estima un tipo de cambio para final de año, para diciembre, de 20.90 pesos por dólar. El economista proyecta una ligera depreciación del peso en el 2025 con un tipo de cambio estimado en 20.93, lo ponen así de preciso. Y el financiero, que comenta la encuesta de Citigroup, que se hace prácticamente todos los años desde hace mucho tiempo, ajustó ligeramente al alza y la expectativa del tipo de cambio, pasando de 20.90 a 20.93 pesos por dólar, reflejando esa confianza que se ve en la estabilidad del peso hasta este momento. Eso también es bien importante. En resumen,
Se espera por la gran mayoría de los analistas que al cierre de este año tengamos un tipo de cambio cercano a los 21 pesos, siempre y cuando no ocurra, por supuesto, un evento externo significativo que pudiera variar esta variable de forma relevante. No lo vemos hoy, pero siempre es importante comentar. Y bueno, básicamente, Olimpia, esta era toda la información que les teníamos preparada el día de hoy. Pues como siempre, un gusto estar contigo, un gusto haber estado con tu audiencia. Y bueno, pues acá seguimos platicando en estos podcasts, con estos episodios de BIM. Un abrazo para todos nuestros oyentes, la gente que se conectó el día de hoy, y les dejamos el código QR para que por favor se registren, puedan tener acceso a esta tasa que les estamos ofreciendo, esta sobretasa de 3% que les estamos ofreciendo a todos ellos, que es, ojo, únicamente para los que nos hicieron el favor de conectarse a este episodio el día de hoy. Pues Olimpia, me quedo acá pendiente si acaso hubiera algún tipo de comentario final, y agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, y a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Ahora sí es momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Emanuel Villagómez, al equipo BIM y a todos ustedes por acompañarnos, por su participación y por las preguntas que nos compartieron. Ya saben, si tienen alguna duda adicional o desean conocer más sobre nuestros servicios, no duden en ponerse en contacto con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, es muy importante, si quieren volver a ver este taller, podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Así que no se lo pierdan. De parte de todo el equipo BIM, gracias una vez más. Nos vemos en nuestro próximo taller digital. Emanuel, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Olimpia.